La información histórica existente da cuentas de que la madre del mayor general Calixto García Íñiguez, doña Lucía Íñiguez Landín, murió en la ciudad de Holguín el 7 de mayo de 1906, aproximadamente a las 8 de la noche. Dime, César, ¿se sabe cuál es la causa del fallecimiento de la doña? Aunque doña Lucía muchas veces en cartas dijo que ella padecía de reuma del corazón, el acta de defunción de la doña dice que la causa de la muerte fue por un fibroma quistoso de útero. ¿Y me ayudas a conocer entonces un poco más sobre la muerte de doña Lucía? Claro, vamos. Bueno, 230 caballerías es una gran propiedad. Probablemente doña Lucía tenía más. En la época era común que los propietarios no declararan todas sus propiedades para evadir impuestos. Entonces era una mujer rica. Lo era, sin lugar a dudas. ¿Y por qué cuando culmina la guerra de 1895 se considera pobre? Primero fue la de 1868. Durante todo ese periodo de 10 años, doña Lucía tuvo que ir vendiendo sus propiedades para el sustento de la familia. Posteriormente viene la guerra de 1895. Cuando esa concluye, la doña estaba totalmente arruinada. César, por suerte, junto a fotografías como esta, de Lucía se conservan muchos datos históricos. Se sabe que vivía en Jiguaní cuando comenzó la guerra, que se fue a la Manigua con la familia, que incluso fue apresada por los españoles y llevada hasta La Habana. Y se sabe además que estaba en La Habana cuando su hijo se dispara bajo la barbilla para evitar caer en manos de sus enemigos y que va urgentemente a Santiago de Cuba porque Calixto es trasladado a un hospital en Santiago, está ahí, lo acompaña hasta La Habana, hacia donde llevan el prisionero, y allí en La Habana lo despide cuando a él se lo llevan para Madrid, preso. Ella inmediatamente se embarca, va a España, está cerca del hijo, lo visita constantemente en la prisión, haciéndole más llevadero su encierro, y además está allí en los alrededores esperando a su hijo cuando, después del pacto del Zanjón, Calixto es puesto en libertad. Luego ella regresa a La Habana y él sigue su rumbo hacia los Estados Unidos, donde estaba la familia del general. Para preparar la guerra chiquita. Sí. Pero ¿qué pasa con Lucía durante este periodo turbulento, como lo llamó Martí? ¿Qué sucedió con ella también durante la guerra necesaria y posteriormente hasta su muerte en el año 1906, César? Bueno, todo parece indicar que cuando Lucía regresa de España, donde había estado al lado de su hijo prisionero, pues ella se establece en La Habana. Allí está por mucho tiempo. En agosto de 1880, exactamente, estando doña Lucía en La Habana, recibe un telegrama de su hijo. ¿Qué había hecho su hijo? Había venido a la guerra chiquita que él organizó y había vuelto a caer en manos de los enemigos. Estaba preso en Bayamo y en ese telegrama se lo avisaba a la madre. Con ese apresamiento de Calixto concluye la guerra chiquita. Y de Bayamo lo llevan a España nuevamente. Pero antes pasa por La Habana, el prisionero está en La Habana y claro, su madre va a verlo. Se reúnen, están juntos muy breve tiempo, porque Calixto es llevado para España. El día que se despiden allí en La Habana, ni él ni ella podían siquiera imaginar que no se volverían a encontrar hasta 18 años después. 18 años es bastante tiempo. Tanto que 15 años está Calixto en España, las autoridades no le permiten salir de aquel país para evitar que vuelva a organizar otra guerra. Comienza la guerra de 1895 que ha organizado Martí y claro, Calixto está deseoso de sumarse a la guerra, sumarse a todo el esfuerzo que venía haciendo desde tantos años por libertar al país y de forma sorprendente, Calixto consigue fugarse de sus carceleros, va a Francia, de Francia a Estados Unidos y de ahí viene a la guerra, participa en ella, es el lugarteniente general de la guerra de independencia después de la muerte de Maceo. O sea, Calixto es uno de los principales hombres que participan en la guerra martiana comenzada en 1895. De todo este periodo se conservan varias fotos. Aquí está, por ejemplo, la foto del disparo en la frente. Bueno, ya
Tiempo después, por supuesto. Sí, pero no tanto tiempo por el físico. Y es además una de las fotografías en las que más se ve esa herida La huella. perenne que siempre tuvo en la frente y que en la Plaza de la Revolución pues se simboliza con esa estrella que llevaba. Martí también lo había dicho. Esta otra es poco conocida, César. Sí, esta es muy poco conocida. Y esta se le conoce un poco más. Ya está, sí. Aquí ves al general con toda la comisión con la que viaja a los Estados Unidos para pedir aquel préstamo que se necesitaba para licenciar el Ejército Libertador. Y aquí hay una foto que es histórica. Seguramente que esa imagen la has visto en decenas de periódicos, de revistas, de libros. Pinturas. Pinturas incluso. Pero esta es la original. Esta es la fotografía que le hacen a doña Lucía Íñiguez y esta foto es de 1904 por ahí aproximadamente. Aquí en la fototeca de La Periquera se conserva la original. Junto a esta otra, que no es de Lucía, sino de una de sus hijas. Pero es una fotografía muy tierna. Es Leonor García Íñiguez, hija de doña Lucía y hermana de Calixto García. Y fíjate en la fecha de nacimiento y muerte. 99 años tenía cuando murió. Nació en 1842 y murió en 1941. De toda esa estirpe de los García Íñiguez, fue ella la última en morir. Y debe haber contado muchas historias de su madre. Me imagino yo. Muchísimas. El cadáver de Calixto se entierra en La Habana. Sí, y su madre, por supuesto, está presente. Pero ya sabes que durante el entierro de Calixto se producen disturbios. Las autoridades norteamericanas que estaban en la isla interfieren. Es cuando ella dice que quiere un entierro cubano para su hijo. Y César, después, ¿cómo se comportan las autoridades de la pseudo-república con doña Lucía Íñiguez? Por lo menos la tuvieron en cuenta. Y trataron incluso de darle una pensión de 1,000 pesos anuales. Eso era bastante dinero. Era mucho en la época, sin embargo, ella lo rechazó. Ella dijo que ella no quería dinero sin trabajar y que si ese dinero sobraba, pues que se lo dieran a la madre de José Martí, que estaba muy viejecita y enferma. A doña Leonor Pérez. A doña Leonor Pérez. Y después, ¿en qué momento regresa a Holguín? Se cree que Lucía ya viene para Holguín definitivamente en 1901, entre junio y julio de 1901, y fallece, ya lo sabes, el día 6 de mayo de 1906. Para entonces, la doña había cumplido 88 años de su edad. El eco de Holguín se hace eco precisamente de los funerales de doña Lucía, de sus honras fúnebres, y por lo que parece realmente recibió todo el cariño, no solo del pueblo holguinero, incluso también desde Jibara mandaron coronas florales para acá cuando ella muere, y además tengo entendido que Manuel Avilés, el padre de la orquesta Avilés, tuvo un rol protagónico en estas honras. Sí, porque Avilés era ahijado de doña Lucía, lo había sido desde su nacimiento, y la doña tuvo cercanías con él cada vez que tuvo la ocasión. Y unos días antes de la muerte de doña Lucía, Manuel Avilés había compuesto una marcha fúnebre al coronel Freixes. Lucía había oído aquella música en la procesión que la habían tocado y le había pedido a su ahijado que el día de su muerte tocara la marcha a Freixes. Y mientras la doña era trasladada al cementerio municipal, ciertamente la orquesta Hermanos Avilés acompañó el sepelio y fue tocando esa marcha fúnebre. Casi había adivinado su muerte la doña. Casi, porque cuando pidió que le tocara esa música, solamente pasaron 2 días y entonces falleció ella. La muerte de doña Lucía Íñiguez en Holguín fue un acontecimiento y de duelo. Todo el municipio y los municipios cercanos. Quien acababa de fallecer era nada más y nada menos que la gran matrona madre de Calixto García Íñiguez.
76 años después del fallecimiento de doña Lucía, sus restos fueron trasladados desde el cementerio municipal de Holguín hasta el hermoso mausoleo dedicado a ella y que se concluyó en 1983. O sea, 3 años después de que se construyera para su hijo Calixto este mausoleo en la Plaza de la Revolución. Y yo siempre he tenido el convencimiento, si le hubieran preguntado a la doña dónde quería descansar para toda la eternidad, ella lo hubiera dicho, al lado de su hijo Calixto. Seguro que sí. ¿Y quiénes esculpieron o quién esculpió este monumento? Fueron 2 escultores, Fausto Cristo y José Montero. La bandera mide 12 metros. A mitad de ella, de cobre repujado, el rostro de doña Lucía, que lleva el típico velo con el que se le ve en todos los retratos. Al velo, por cierto, le da el aire y conforma el mapa de la provincia de Holguín. ¿Y exactamente dónde se encuentran sus restos? Está el rostro de la doña, debajo está el nombre, la fecha de nacimiento y muerte, y ahí mismo, ahí aparece el nicho mortuorio, que tiene delante un fusil con una rosa. Como escribió la propia madre de Calixto en una carta que todavía se conserva, era pasión lo que sentía por su patria querida y por los holguineros. En reciprocidad, conservamos su memoria porque doña Lucía Íñiguez Landín es una de las más grandes testigos de los tiempos que ha vivido en esta Cuba nuestra. Hasta un próximo encuentro.